Hola, buenos días. Bueno, una pequeña... La doctora Seidi y, bueno, servidor del doctor Vic, vamos a hacer la presentación. Bueno, como ya comentaron, la presentación está enfocada a lo que es la caracterización electroquímica de minerales aplicada a la lixiviación de plata y oro. Pero quiero iniciar la plática haciendo un poquito de un énfasis o una aclaración. Como siempre les digo a mis alumnos, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Uno, primero, ¿qué me va a dar eso? Que yo entienda. El hecho de que yo entienda me va a decir que ya comprendo lo que está el fenómeno. Y una vez que yo comprendo, la siguiente etapa es que yo voy a poder predecirlo. Ah, está perfecto, entonces yo ya conozco, ya lo entiendo, entonces puedo predecirlo, puedo decir con seguridad qué es lo que va a pasar. Y si en su momento yo ya sé, ya lo entiendo, ya lo comprendo, ya puedo predecirlo, el siguiente paso entonces es controlarlo. Y eso es lo que queremos todos dentro de una empresa, o dentro del proceso principalmente. Y en ese punto, tomando en cuenta ese punto de vista, quiero iniciar la plática, pues, primeramente con algunas definiciones, porque estamos diciendo que el tema es caracterización electroquímica. ¿Pero qué es la electroquímica? Me voy a permitir ahorita leer lo que dice ahí. La electroquímica es una rama de la química que estudia las reacciones químicas que implican la transferencia de electrones entre un sistema, un electrodo, lo que se traduce en la conversión de energía química en energía eléctrica y viceversa. Perfecto, ¿verdad? Nos quedó claro. Aunque yo en algunos lados pues los veo así, ¿no? Ay. ¿Se puede? Ay. Uy. Parece que nos quedamos así, ¿no? Y después dicen, ay, ay, ¿qué dijo? ¿No? Porque así me pasa con mis alumnos cuando estoy dando clases. ¿Qué dijo? Bueno, vamos a replantearlo. En otras palabras, ¿qué es la electroquímica? Es una reacción entre dos elementos en los cuales se va a llevar a cabo una transferencia, una liberación de electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a formar iones. Los electrones, de manera general, pues tienen una carga negativa. ¿Qué va a pasar? Que es como si yo trajera como si yo fuera el mandado y trajera mis bolsas, pues yo tengo muchas bolsas. Y esas bolsas hagan de cuenta que es como si fueran los electrones. Entonces, al traer muchas bolsas, yo tengo carga negativa, porque los electrones tienen carga negativa. Entonces, tengo un exceso de carga negativa. ¿Sale? Pero si yo suelto unas, a lo mejor voy a estar en equilibrio. Y el estar en equilibrio quiere decir que tengo la cantidad que puedo soportar. Pero si yo le dono esas bolsas a él, pero él ahorita está aquí en equilibrio, entonces yo le estoy dando esas bolsas, él tiene una carga de 0 y al momento de darle esas bolsas que tienen carga negativa, pues ahora va a tener una carga negativa, ¿sale? Pero si ahorita yo con esa cantidad de bolsas yo me siento bien a gusto, entonces me equilibrio. Ese equilibrio, voy a tener una carga 0. Pero si yo todavía suelto más bolsas, voy a tener una carga positiva. ¿Sale? Entonces voy a hacer un ion positivo. Y el que tiene la carga más, tiene una carga negativa, ¿no? Y eso es lo que pasa en una reacción electroquímica. Y vamos a relacionarlas. Quiero relacionar esto un poquito con la plática que tuvimos inicialmente. Inicialmente estamos
hablaron de cómo deprimir el zinc con zinc. ¿Y por qué sucede eso, no? Porque hay un equilibrio. Se tiene que cumplir un equilibrio, como les dije. Entonces, al cumplirse ese equilibrio, quiere decir que si se lleva a cabo la reacción, yo debo de tener un espacio. Estoy haciendo un símil. Yo tengo un espacio, yo como si fuera la esfalerita, yo de soltar iones zinc y me voy a quedar cargado. Y al momento de estar yo cargado, yo voy a poder recibir. ¿Y qué recibo? Pues iones cobre. Y yo me transformo o como que me disfrazo en cobre. Y hagan de cuenta, si se está flotando el cobre, pues como yo estoy transformado de cobre, pues me voy con el cobre, ¿no? Porque me disfracé de cobre. Y entonces me voy con el cobre. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quítale ese espacio para que ya no pueda él soltar y no se pueda transformar en cobre, ¿no? O que no se pueda disfrazar. ¿Qué hacemos? Pues le agregamos más zinc. Entonces, si ya hay zinc aquí, pues ya está ocupado el espacio, ya no puedo soltarlo. Y si yo no lo puedo soltar, pues entonces, pues ya no puedo disfrazar de cobre y ya me tengo que quedar como zinc. Y pues me deprimo como zinc. Eso es lo que a grandes pasos. Y es como una reacción, es una reacción electroquímica. Eso es una. Ahora, ¿qué pasa? Ya quedamos un poquito más claros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con lixiviación? ¿Qué es la lixiviación? Bueno, la lixiviación, nuevamente, es un proceso químico que se utiliza para extraer un compuesto soluble de un material sólido mediante un disolvente. Nuevamente, ¿verdad? Este proceso es común en la minería, que se utiliza para separar metales valiosos como el oro, el cobre, la plata, de los minerales, ¿no? Entonces estamos hablando. Nosotros ocupamos eso para poder extraerlo. Tiene que ser selectivo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se relaciona? Bueno, pues estamos hablando que es de una disolución. Muchos de nosotros ya lo hemos hecho, de hecho lo hacemos constantemente, lo acaban de hacer los que están tomando café, pues le agregaron azúcar y le movieron. ¿Qué pasó? Pues se disolvió. Un clásico ejemplo, si yo tengo sal, tengo agua, la agrego, lo estoy disolviendo, pero al disolverlo, ¿qué estoy haciendo? Esas moléculas, este compuesto, yo lo estoy separando, como les dije hace un momento, lo estoy separando en iones. Y esos iones son los que van a estar aquí, dentro del agua. Van a estar ahí libres, van a estar viajando. Entonces, si nosotros sabemos que esos iones se van a separar, que eso es una disolución principalmente, lo que es una lixiviación, no es otra cosa más que una disolución selectiva. Es decir, si yo tengo todo el mineral, yo no quiero que se me disuelva todo, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Pues el oro o la plata. Pues nada más quiero que esos dos se me disuelvan. Entonces, lo que le tengo que agregar es el disolvente, tiene que ser selectivo, exclusivamente para esos dos. Entonces, ¿cómo lo relacionamos esto con la electroquímica que ya les dije y con lo de la lixiviación? ¿Dónde se conjuntan? Porque esa disolución, habíamos dicho que es una separación de los compuestos en iones. Y al momento de que yo lo hago un ion, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que, es como si yo trajera mis bolsas y le transfiero unas bolsas, o viceversa, me transfieren a mí bolsas? Entonces, y si entendemos que la energía eléctrica o la corriente eléctrica es ese movimiento, movimiento de bolsas, quiere decir que si yo puedo medirlas, puedo identificar que se está llevando a cabo esa reacción.
¿no? Entonces, en palabras técnicas, esa transferencia de electrones, esa liberación de electrones, nos produce una corriente. Yo puedo monitorearla y a su vez la puedo medir para poderla caracterizar, y así podemos relacionar lo que es la lixiviación con la electroquímica, y ahí es donde hacen el match. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, ¿verdad? Entonces, ahorita ya nos quedó un poquito ya más claro, ¿no? Ya nos queda. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a la doctora Seidi, donde ella va a explicar cómo se relacionan y qué técnicas se ocupan para hacer eso. Bien, muchas gracias. Adelante. Gracias, aquí está. Bien, ahora el paso que sigue, ¿verdad? ¿Cómo voy a evaluar esa parte con la técnica electroquímica adecuada? ¿Ok? Entonces, bien, entonces, para poder analizar este tipo de reacciones, que son reacciones electroquímicas, pues, primeramente necesitamos el uso de un potencióstato, ¿ok? Y de una celda electroquímica. Pero, ¿qué es el potencióstato? Bueno, el potencióstato es un equipo que nos sirve para poder aplicar potenciales controlados o bien corrientes controladas, y en respuesta yo voy a tener, si estoy aplicando un potencial, una corriente que estoy midiendo en mi celda electroquímica en donde estoy evaluando el material. ¿Ok? Entonces, si aplico potencial, voy a tener una respuesta en corriente, voy a estar midiendo esas interacciones de corriente, y si aplico corriente, voy a estar midiendo una respuesta en potencia. Entonces, este de aquí es un potencióstato, y esta sería mi celda electroquímica. Mi celda electroquímica, bueno, es muy importante que conste de varios elementos importantes. El primero, que es el central que tenemos aquí, es mi electrodo de trabajo. ¿Ok? Mi electrodo de trabajo va a ser aquel material que yo quiero evaluar electroquímicamente o caracterizar mediante técnicas electroquímicas. El segundo importante es el electrodo de referencia. Este electrodo de referencia es un electrodo que me va a permitir medir con exactitud esas interacciones. Y en tercer lugar es mi contraelectrodo. Mi contraelectrodo va a cerrar mi circuito para que yo pueda tener ese movimiento de electrones o bien esa corriente que tenemos ahí. ¿Vale? Entonces, estos son el equipo que yo necesito para poder realizar esa evaluación de electroquímica. ¿Vale? Ahora, para el caso específico de minerales, pues sabemos que son polvos. Entonces, estos polvos necesitamos prepararlos de manera adecuada para que los podamos medir en la parte electroquímica. Entonces, para poder utilizar o trabajar con polvos, yo necesito primero pues mezclar mi mineral con un material conductor. ¿Ok? Entonces voy a hacer una relación específica de la cantidad de mineral que yo necesito para que me dé la respuesta electroquímica con un material conductor. Una vez que ya tengo esta mezcla, voy a agregar un agente aglomerante para poder juntar todos estos componentes, y posteriormente lo introducimos en un tubo para que yo pueda realizar la medición. Finalmente coloco un alambre conductor. Para poder realizar cualquier prueba electroquímica necesito que los materiales sean conductores. Si no son conductores, necesito mezclarlos con algún agente con algún elemento conductor para poderlos evaluar. Bien, entonces ahora sí, ya que conocemos cuál es el potencióstato y cómo voy a preparar mi material de trabajo, vámonos ahora a hacer las técnicas. ¿Ok? ¿Cuáles son las técnicas que me van a permitir evaluar un mineral? Hay muchas. En electroquímica hay muchísimas cantidades de técnicas electroquímicas, y muchos investigadores se enfocan en solo una técnica. ¿Ok? Entonces, primeramente, algunas de las dos técnicas que nos sirven para evaluar minerales, de las que principalmente se utilizan, es la voltametría cíclica. ¿Ok?
¿Qué es la voltametría cíclica? En la voltametría cíclica se aplica un potencial, un barrido de potencial. Realizo un barrido de potencial y el material me va a dar una respuesta en corriente. Entonces yo estoy midiendo aquí para cada potencial que aplico una corriente que me está dando el material que yo estoy evaluando. ¿Ok? Esta técnica me va a servir mucho para evaluar cuáles son los procesos de reducción o de oxidación que se están llevando a cabo. Como bien se los relacionó el doctor Víctor, tenemos procesos de oxidación o de reducción. Se los enfocó mucho en la ganancia o la pérdida de electrones, ¿ok? Pero si nosotros lo viéramos en técnicas electroquímicas, esta etapa o esta montañita inversa que vemos aquí abajo sería la enfocada a la parte de reducción, mientras que la de arriba es la que nos da los procesos de oxidación. Entonces yo aquí puedo evaluar en qué medio, por ejemplo, si no sé cómo está reaccionando mi mineral, yo puedo evaluar mi mineral en algún medio específico y verificar si se está reduciendo u oxidando en todo caso. Otra de las técnicas importantes es la técnica de polarización potenciodinámica. ¿Ok? Esta técnica de polarización potenciodinámica pues consta principalmente de 3 zonas importantes. Esta inicial, que es la zona activa, en donde vemos un incremento en la corriente, posteriormente decae esa corriente y obtenemos una corriente constante. Esta zona de corriente constante es la zona pasiva. La zona pasiva la vamos a relacionar con una creación de un óxido que se está generando sobre la superficie del mineral, que me va a evitar que el mineral se siga disolviendo. Si lo relacionamos con la parte de los procesos de lixiviación, en procesos de lixiviación de minerales, en ocasiones algunos reactivos o algunos ácidos que utilizamos van a provocar la pasivación de la superficie de la partícula. Esta pasivación o este óxido que se está formando sobre la superficie de la partícula va a evitar que mi mineral siga disolviéndose, que es lo que a nosotros nos interesa. Específicamente para estos minerales que son en los que nos interesa a lo mejor recuperar algo de plata o algo de oro, enfocándonos a los minerales de galena o los minerales de plomo o bien a los minerales de oro, que en ocasiones la pirita es la que contiene alguno de esos minerales. Si yo tengo una pasivación, estoy en esta etapa, ¿ok? Y esta pasivación me va a evitar que la lixiviación se siga dando, ¿ok? Entonces es una parte importante para poder aplicarle a los minerales, o una evaluación que yo le puedo aplicar a los minerales para poder, en dado caso, definir si mi lixiviación se está llevando a cabo de manera adecuada. Entonces, la zona activa, que es esta, es donde nos indica que el material efectivamente se está lixiviando, ¿ok? Mientras nosotros tengamos esta zona activa constante, nos está indicando que el mineral se está lixiviando o se está disolviendo, ¿ok? Si entramos a la zona pasiva, que es donde ya se nos está formando la capa de óxido en la superficie del material. Y finalmente la zona transpasiva es cuando logramos que esa capa de óxido se rompa, y entonces en este rompimiento de la capa de óxido el mineral vuelve nuevamente a disolverse o a lixiviarse, ¿ok? Pero si notan aquí, en este eje yo tengo el eje del potencial, ¿ok? Entonces la energía que yo voy a requerir una vez que ya se pasivó el material es una energía mucho más alta para poder romper esa capa de óxido de la superficie y continuar con la lixiviación del mineral, ¿ok? Hemos realizado algunos estudios de algunos minerales para la lixiviación de galena y hemos encontrado que en algunos casos, agregándole unos agentes oxidantes, pues podemos evitar que el mineral de galena se pasive y evitar esta zona. Entonces, si evitamos esta zona, continúa la disolución de este mineral. ¿Qué es lo que nos interesa dentro de la evaluación de estos materiales? Es que esta zona se prolongue el mayor rango de potencial posible. Entre más grande esté esta zona,
yo voy a poder entender que el mineral se está disolviendo adecuadamente en un medio determinado. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de la parte electroquímica en la evaluación de los minerales. ¿Cuánto tiempo me lleva ahora esta evaluación? Generalmente la prueba o este tipo de pruebas que se hacen mediante técnicas electroquímicas son bastante rápidas, aproximadamente entre 30 y 45 minutos yo puedo analizar un reactivo para ver si ese mineral se está disolviendo adecuadamente o se está lixiviando adecuadamente este mineral. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte, bueno, de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctora. Excelente. ¿Preguntas por acá? Levanta la mano. Voy para allá para que tengamos preguntas. Ya no. Adelante, por acá. Hola, buen día, doctora. Doctor, ¿qué tal? Mi pregunta es relacionada a la preparación de la probeta. Mencionó que se empleaba el mineral pulverizado. No sé si la granulometría tenga algo que ver en la preparación de la probeta, y mencionó también que se mezclaba con un material conductor. ¿Qué material sería este? Bien, la granulometría, bueno, sí es importante, sin embargo, podemos hacerlo con polvos muy finos. El problema que tenemos ahí es que a lo mejor, como lo estamos mezclando con un agente conductor, la cantidad de partículas que van a estar en la superficie pues va a cambiar. Si las partículas son muy grandes, entonces a lo mejor nada más estamos analizando una sola partícula, ¿ok? Y puede ser que esa partícula tenga propiedades diferentes a todo el resto del mineral. Entonces, lo ideal son partículas finas. El medio conductor con el que se mezcla es generalmente polvos de grafito. Muy bien, y bueno, si me lo permite, ¿qué electrolito emplean en las pruebas? Bueno, ahí se puede cambiar dependiendo de lo que queramos evaluar, ¿ok? En el caso del estudio que realizamos, fueron agentes oxidantes, fue cloruro de sodio mezclado o con algunos otros agentes como peróxido de hidrógeno o ácido clorhídrico. Ok, bueno, gracias. Nada más quería agregar, con respecto al electrolito, ahí es lo que queremos nosotros evaluar, el reactivo que queremos nosotros evaluar en función de las concentraciones que queremos evaluar para que se lleven a cabo que se lleven a cabo las reacciones y podamos monitorear qué es lo que está pasando realmente. ¿Qué tal? Buenos días, doctores. Pues felicitarlos, muy interesante ponencia. Comentaba que está orientada a minerales. Mi pregunta es, con minerales refractarios, ¿cuál es el comportamiento en este tipo de pruebas? Sí, lo que va a pasar ahí con ese tipo de minerales es lo que comentaba la doctora, que esos minerales tienden a formar una capa pasiva. Por eso la complicación de ese tipo de minerales al lixiviarse o disolverse, como les expliqué hace un momento. Porque al formar la capa pasiva, nosotros ¿qué queremos hacer? Pues le agregamos, si estamos lixiviando oro, queremos agregarle más cianuro y no le pasa nada y nada más estamos gastando y gastando y no incrementamos la recuperación. ¿Por qué? Porque se nos está pasivando. Tendríamos que buscar ahí qué tipo de reactivo nos ayuda a romper esa capa pasiva. Obviamente es diferente, como dijo la doctora, diferente al agente lixiviante, ¿sale? ¿Para qué? Para que nos continúe con esa lixiviación. Excelente, doctor. Adelante por acá. Última pregunta. Ya no tenemos preguntas. Doctores, gracias, de verdad. Gracias por su ponencia. Un aplauso, de favor, para él.